Somos estudiantes de la Universidad Gerardo Barrios, de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la carrera de Profesorado en Educación Inicial y Parvularia. Mis compañeras y yo les daremos un análisis de la obra Hombres contra la Muerte de Miguel Ángel Espino. Hombres contra la Muerte presenta la historia de la humanidad como una lucha permanente por sobrevivir frente a la fragilidad de la vida. Desde los primeros tiempos, el hombre se enfrentó al hambre, a la enfermedad, a la guerra, a las fuerzas de la naturaleza. El hambre fue uno de los enemigos más temibles y obligó al ser humano a desarrollar la agricultura, la domesticación de animales y la conservación de alimentos, procesos que requirieron siglos de esfuerzo y descubrimientos. Las enfermedades, por su parte, arrasaron con pueblos enteros a través de epidemias como la peste y la viruela. Y aunque en un principio parecían invencibles, la búsqueda de remedios, la observación de la naturaleza y más tarde la ciencia médica abrieron caminos para resistirlas. La guerra, aunque trajo muerte y destrucción, también fue escenario de valentía, resistencia y defensa de ideales como la libertad y la dignidad. Espino retrata al hombre como un ser físicamente frágil, pero espiritualmente fuerte. La verdadera grandeza de la humanidad no radica en evitar la caída, sino en levantarse cada vez con mayor fuerza y esperanza. En cada batalla contra el hambre, la enfermedad o la guerra, el ser humano ha encontrado una razón para continuar, creando soluciones, soñando con un futuro distinto y manteniendo encendida la esperanza de vida. Aún rodeado por la muerte, el hombre ha sabido buscar siempre la vida, y esa capacidad de resistir, reinventarse y avanzar constituye la victoria esencial de la humanidad. Miguel Espino narra cómo la humanidad enfrentó el miedo y la devastación provocada por las grandes epidemias que asolaron a pueblos y ciudades desde la Edad Media hasta la Edad Moderna. Se describe el ambiente de temor colectivo, donde las enfermedades eran vistas como castigos divinos o influencias malignas, y cómo la falta de higiene en las ciudades favorecía la propagación de males como la peste, el tifus y la viruela. Dentro de este contexto aparece la figura del médico, muchas veces incomprendido o rechazado, pero en medio del peligro se mantenía junto a los enfermos, diferenciándose de los charlatanes que ofrecían remedios supersticiosos. El relato muestra la transición entre una medicina dominada por la tradición de Hipócrates y Galeno hacia una ciencia sustentada en la observación y la experimentación. Gracias a la imprenta y a las universidades se difunden nuevos saberes, mientras algunos médicos y anatomistas cuestionan las viejas teorías de los humores y empiezan a explorar con mayor rigor el cuerpo humano. Uno de los episodios más destacados es la lucha contra la viruela, enfermedades que diezman poblaciones enteras y que expulsó los primeros intentos de inmunización, como la variolización, práctica valiente aunque rechazada por muchos en su tiempo. En este tramo también se refleja cómo los hospitales comienzan a transformarse, dejando de ser únicamente espacios de caridad para convertirse en centros organizados de atención. La medicina se consolida poco a poco como ciencia experimental, al mismo tiempo que Espino resalta la dimensión humana y moral de los médicos, quienes con sacrificio y entrega arriesgaban su vida en cada epidemia. En conjunto, podemos ver que esto muestra el tránsito de la superstición a la razón, de la resignación al combate y la exaltación de la figura del médico como héroe que, con conciencia y vocación, enfrentaba a la muerte para defender la vida. Siguiendo con la narración, en esta parte de Hombres contra la Muerte, Paul Lacroix nos cuenta una de las luchas más intensas de la ciencia, la cual fue llamada la batalla contra la fiebre amarilla y la peste. En la narración nos habla cómo los médicos de la época no se enfrentaban solo a enfermedades mortales, sino también a un miedo constante, a la desconfianza y al riesgo de perder su propia vida, ya que muchos de ellos se ofrecieron como voluntarios probando en su propio cuerpo teorías, y es algo sorprendente, ya que para el ser humano su integridad lo es todo, y ellos pusieron en riesgo su integridad con teorías que podían resultar fatales, todo con tal de descubrir la verdad. En rumbo a este camino, el doctor Walter Reed y su equipo de trabajo en conjunto lograron un hallazgo que sería histórico,
Demostraron que la fiebre amarilla no se transmitía por contacto directo como se les hacía creer, sino que a través de un mosquito. Y si un mosquito tan pequeño fue capaz de crear tanta peste, de crear tanta muerte, y este era llamado el Aedes aegypti. Ese descubrimiento cambió la medicina por completo, la cambió para siempre, por decirlo así, porque permitió que en lugar de que las personas se resignaran a la muerte, como se les había dicho, se pudiera prevenir epidemias con campañas de higiene y un control para los mosquitos. En esta parte de la narración se muestran hombres que no se rindieron, hombres que enfrentaron a la enfermedad con valor, con paciencia, con dedicación, con entrega, todo esto de la mano de la ciencia y el sacrificio. Gracias a ellos miles de vidas se salvaron y la humanidad dio un paso más allá en la lucha contra la muerte. En esta parte de Hombres contra la Muerte, Miguel Espino nos sitúa en un momento decisivo. El campesino deja de ser solo víctima para convertirse en protagonista de su propia lucha. El machete, que hasta entonces había sido herramienta de trabajo, se transforma en símbolo de resistencia. Los hombres del campo, cansados del hambre, la injusticia y la explotación, se levantan con el mismo instrumento que corta la caña y la milpa. Su canto no es de fiesta, sino de rebeldía. El ambiente es tenso, la miseria y la opresión han empujado al pueblo a un límite en el que ya no queda espacio para el miedo. El machete brilla como una voz colectiva que exige justicia. Cada golpe es un grito contra la explotación. Cada movimiento es un reclamo de dignidad. Espino describe esta transformación con fuerza. Ya no son campesinos resignados, son hombres y mujeres que se reconocen como pueblo. La unión les da el coraje, la memoria de los caídos les da fuerza y la esperanza de un futuro distinto les da razón para luchar. Cuando cantaron los machetes no es solo un episodio de violencia, es el despertar de la conciencia, es la muestra de que incluso en medio de la muerte, el campesino salvadoreño se levanta para defender la vida. En esta página de Hombres contra la Muerte, Paul del Rouff relata la batalla contra el lepra y las enfermedades del sueño, dos males que duran siglos, parecían incurables y condenaban a miles de personas al sufrimiento y al aislamiento. La lepra, temida en todo el mundo, era vista como una maldición, que los enfermos eran apartados de la sociedad y obligados a vivir en leproserias. Pero científicos valientes comenzaron a estudiarla de cerca, buscando un tratamiento que devolviera esperanza. Con sacrificio y trabajo constante, lograron identificar el bacilo causante y abrir el camino hacia medicamentos que poco a poco fueron enfrentando la enfermedad. Por otro lado, en África, las enfermedades del sueño devastaba pueblos enteros. Eran transmitidas por la picadura de la mosca, testes, y quienes la padecían creían que en un estado de somnolencia que terminaban en la muerte. Los investigadores que llegaron a la zona arriesgaron todo, enfrentaron climas extremos, peligros de la selva y la propia infección. Sin embargo, sus descubrimientos permitieron diseñar tratamiento y medidas de prevención que salvaron incontables vidas.
De la página 188 a la 233, la obra nos recuerda que el avance de la medicina no es fácil, estuvo marcado por sufrimiento, riesgo y mucho coraje. Gracias a esto, hombres y enfermedades que parecían invencibles comenzaron a ser controladas, demostrando una vez que la ciencia, unida al sacrificio humano, es capaz de vencer a la muerte. Esperamos que les haya gustado nuestro video narrativo y les sea de ayuda para adentrarse en el maravilloso mundo de la lectura.